Vamos con nuestro siguiente colaborador. Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a los radioescuchas de Contextos. Pues el día de hoy traemos un resumen de lo que aconteció en materia económica durante este 2016 en nuestro país y en general en el escenario económico, ¿no? Y recordamos cómo a principios del 2016 nos topamos con el tema de la liberación de los precios de la gasolina que impactarían de poco a los bolsillos de las familias mexicanas por un impuesto que se crea adicional y que evita una reducción importante en los precios de este energético, ¿no? Pero empezando el año, el 7 de enero, después de la primera semana, nos topamos con que el otro tema bien importante es que China tiene problemas económicos fuertes y lo refleja en su bolsa de valores, y el 7 de enero nos topamos con que hay una sacudida en los mercados internacionales porque se reducen las expectativas de crecimiento para China. En el mundo empieza a impactar de manera importante y empezamos a ver cómo el 2017 empieza a reducir también sus perspectivas de crecimiento para todo el mundo, ¿no? Dentro de este escenario recordamos cómo también Irán empieza a tomar decisiones en materia de producción petrolera cuando decide aumentar, y esto genera una reducción un poquito mayor en los precios de petróleo que también afectaría el escenario internacional. De alguna manera eso es lo que vivimos durante el primer mes en la economía mexicana, y que ya de por sí era pues un poquito difícil el entorno internacional. Bueno, los meses siguientes no mejorarían para la economía mexicana, ¿no? Que en los primeros meses encontramos información respecto a que sería un año difícil para el tema de la construcción, específicamente por las proyecciones que tiene Infonavit de construcción de vivienda, que como sabemos el tema de la construcción es un motor natural para el crecimiento económico de cualquier economía, ¿no? Y entonces llega el tema, el 20 de enero tenemos el primer efecto de todos estos elementos, que es un tipo de cambio que rompe la barrera de los 19 pesos por dólar y cierra en 19.01 a la venta en ventanilla, ¿no? Y esto no se detendría, ¿no? Puesto que el 12 de febrero tenemos un nuevo histórico que llega a 19.21 el dólar respecto al peso, y así permanecería unos meses, pero ya de por sí era bastante elevado, ¿no? En función de esa temática, en función de esa situación, Juan, el Banco de México decide aumentar la tasa de interés 50 puntos base. Recordemos que lo había hecho en enero del año pasado por el incremento que hace la Fed. Sin embargo, tiene que tomar una segunda decisión en un periodo menor a 2 meses, y ya tenemos la tasa de interés en 3.75. Esto también va acompañado con el primer anuncio del recorte presupuestal de 132.300 millones de pesos que impactaría a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y las condiciones de crecimiento durante este año para la economía mexicana. Y así lo vamos enfrentando en medio de un entorno de gasolinazos, de recortes en la Secretaría de Educación Pública, en el COECIT, en tema de gasto social, y en el escenario internacional surge un nuevo tema muy importante, que es el de los Panama Papers, que genera una crisis fiscal a nivel internacional, y organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Unión Europea, tienen que empezar a tomar medidas para poder regular los temas fiscales en alianza y como un mecanismo para evitar la evasión de impuestos en todo el mundo, ¿no? Ya para mediados de año nos topamos con que el Fondo Monetario Internacional hace la primera advertencia a México, en donde nos dice que ya la deuda representa el 47.6% respecto al PIB, y es el primer aviso donde se le solicita al funcionamiento de la economía mexicana a empezar a ajustar, a reducir sus déficits y apretarse el cinturón, cosa que no veremos incluso durante la asignación de este presupuesto, ¿no? Bajo este escenario hay buenas noticias
como el tema de las remesas que están creciendo a cifras de 2 dígitos prácticamente, y que estas remesas con la variación del tipo de cambio van a beneficiar al ciudadano que recibe dinero de sus familiares y que genera una dinámica en el consumo interno en nuestro país que de alguna manera es lo que mantiene el crecimiento en la economía mexicana. Eso sería parte del resumen que nosotros hacemos dentro del 2016, que es precisamente el mercado interno, pero en gran medida apoyado por esta llegada de remesas y cómo se benefician con esta variación del tipo de cambio, que de alguna manera se mantiene el crecimiento económico en nuestro país. Sin embargo, para el 30 de junio tenemos un nuevo aumento de la tasa de interés por Banxico, y con él van acompañados incrementos de luz que en 7 meses tienen variaciones del 25%. Empieza a caer la confianza del consumidor, empiezan a caer las exportaciones en un monto de 4.8%, y empieza a ser el tema, perdonando la expresión, de los bloqueos de la CENTE, y que de alguna manera se vuelven el referente en temas económicos en los principales medios noticieros, el impacto económico que generan las movilizaciones de los profesores, cuando por el otro lado estamos viendo que hay salida de capitales por un monto de 15,499 millones de dólares durante la primera mitad del año en nuestro país. Así entramos de lleno al tema electoral en Estados Unidos. Y en este entorno vemos cómo el candidato norteamericano en ese entonces, Donald Trump, empieza a generar todavía una mayor desestabilidad en la economía mexicana, y nos alcanza el dólar el 19 de septiembre en los 20 pesos, no cumple sus 20 pesos por dólar, llevando al Banco de México a una tercera variación de la tasa de interés. De hecho, son 5 variaciones en tasa de interés, cuando en abril del 2013 estaba en 3%, para diciembre del 2015 está en 3.25, y la semana pasada ya lo tenemos en 5.57. Es decir, en un año tenemos una variación del tipo de cambio de un 3% prácticamente. Variación de la tasa. De la tasa de interés, sí, a un 5.75%. Prácticamente es del doble, ¿no? Y bajo este escenario, tenemos el triunfo de Donald Trump, que hace llegar el tipo de cambio hasta los 22 pesos por dólar, y las declaraciones de Agustín Carstens, en donde plantea que Trump se convierte en un huracán, categoría 5. Empezamos a ver cómo la inflación empieza a ser ya un factor importante en la economía mexicana. Y empiezan a salir los primeros anuncios de que es inminente una desaceleración en la economía mexicana. Ante este escenario tenemos, el tema de todo esto, en qué se convertirá en el 2017 para el ciudadano común, que es para el que va todos los días a trabajar, para el estudiante, ¿verdad? Para las familias mexicanas y laguneras en específico. Son 3 situaciones. Un dólar más caro, entonces seguramente los productos de importación serán mucho más costosos en el 2017. Las tasas de interés generarán un mayor costo en las tarjetas de crédito y en las hipotecas, y un tercer factor es mayor inflación, un incremento en precios en los productos básicos durante el siguiente año. Todo esto que estamos platicando me parece que generará estos siguientes 3 efectos que tendremos que lidiar con ellos las familias mexicanas. Ahora, quiero incidir un poco en esto que comentas del incremento en las tasas de interés, porque, va a afectar evidentemente a todas las personas que tienen un crédito con tasa de interés variable. Es decir, van a pagar más. La pregunta es, si tenemos una deuda de 9 billones de pesos, una deuda, la deuda del país, ¿sí? ¿Incide este incremento en las tasas? Es decir, ¿de qué manera influye tanto el incremento de las tasas de interés, que ya se dio en los Estados Unidos, como el incremento del dólar frente al peso? Es decir, la depreciación que tuvo a lo largo de este año. Comentabas cómo a principios de año pues rebasó la barrera de los 19 pesos, es decir, empezó abajo de los 19 pesos, 18 y feria.
y después de las elecciones de Trump llegó hasta los 22 pesos. Entonces un incremento bastante pronunciado, una devaluación prácticamente. En el año al 20 de diciembre, Juan, estamos hablando de una variación del tipo de cambio de 17.5% aproximadamente. Es una devaluación, es una quinta parte, ¿no?, del precio del dólar. Sí, porque hablar eso de que, no, bueno, es que es lo que le llaman una fluctuación, pues es un eufemismo eso, ¿no? Porque ya si tú estás hablando arriba de un 7, un 10%, ya es una devaluación de la moneda, definitivamente. Ahora, recordemos que durante el mes de febrero, Juan, el Banco de México tenía un instrumento que tenía que ver con meter 400 millones de dólares diarios para poder contener el tipo de cambio, que eso te habla de que puede ser el término de una depreciación, porque el tema de depreciación de devaluación que se maneja cuando el gobierno interviene en decisiones de política monetaria, ¿verdad? Que es precisamente el tema que se ha venido planteando. Pero ¿cuál es el efecto para el tema de la deuda en México? Bueno, que no todos los créditos que se tienen están a tasa fija, y el otro tema es que muchos de los créditos que paga la economía mexicana están en dólares. Por los dos temas, vamos a ver cómo se va a impactar. Y aquí en nuestro radio escucha puede decir, bueno, eso lo debe el gobierno, ¿a mí cómo me puede afectar? Básicamente en los servicios que recibe, ¿no? El gobierno tiene que tomar partidas cada vez mayores para pagar estos compromisos financieros que podría utilizar en mejores escuelas, en mejor infraestructura, en mejores servicios, ¿no? Y entonces estos elementos seguramente impactarán en el tema de inversión en infraestructura y gasto social para el año siguiente en nuestro país. Y bueno, hoy la nota de 8 columnas del Siglo de Torreón es que interés devora pago a deuda, y se está viendo cómo de 2013 el pago de capital era del 22.5% y para el interés se iba el 77.5%. Pero en 2016 la diferencia es diametral. Al capital se va únicamente el 6.4%, mientras que al pago de intereses se va el 93.6%, es decir, una diferencia diametral. En este sentido, también va a afectar esta alza en las tasas de interés al pago de la deuda. Por supuesto, Juan, el tema de la deuda a nivel nacional tiene un efecto muy similar con el tema de la deuda en los estados. El tema importante es que no solo ya es el estado de Coahuila quien enfrenta una situación de esta naturaleza, estamos viendo cómo cada vez son más la cantidad de estados emproblemados, y otro tema bien importante respecto a esta situación que se presenta en la economía a principios de año son los 5 créditos que se contraen, por ejemplo, en el estado de Durango a principios de año, y que se vuelven un tema muy importante para el proceso electoral de aquella entidad, ¿no? Y entonces vemos cómo esta información del Siglo de Torreón que presenta el incremento en los pagos de intereses tiene un efecto, tiene una relación directa con estas variaciones de tasa de interés que estamos enfrentando, y no solo en México, sino en todas partes del mundo. Recordemos que en diciembre del año pasado la Fed incrementa su tasa de interés, la semana pasada la vuelve a incrementar, pero Janet Yellen avisa que habrá otras 3 variaciones de tasa de interés a lo largo del 2017 que seguramente seguirán impactando en estos temas de la deuda en nuestro país. Sí, seguramente, y sobre todo si tomamos en consideración también que hoy la sección de finanzas del Siglo de Torreón informa que el sector industrial termina con contracción en el sector minero, desaceleración en la construcción y en las manufacturas. Es lo que dice la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. La producción industrial cerrará 2016 con una ligera pero significativa contracción de 0.1%, cifra que refleja las dificultades de la industria minera, la construcción y la manufacturera, explicó el documento Pulso Industrial. Entonces, estamos hablando de que si hiciéramos un balance, Daniel, de 2016 en materia financiera
y en materia económica, ¿cómo lo calificarías tú? Yo lo considero como un año de transición. Yo lo considero como el año del fin de las vacas gordas, perdonando la expresión, en materia de gasto, en materia de acceso a créditos, en materia de dispendio, tanto para el gobierno federal como para el gobierno de los estados, municipios, pero también para la situación de las familias. Este año de transición nos está llevando a un 2017 que definitivamente será mucho más complejo por una serie de factores que luego podemos enunciar, entre ellos la llegada al gobierno norteamericano de Donald Trump, entre muchos otros. Y entonces esta transición de 2016 nos genera retos muy importantes para el 2017 y que tienen que enfrentarse de dos maneras. Y empezamos a generar ahorro a nivel familia, a nivel gobiernos, y el otro tema es bajarle al saldo de la tarjeta de crédito, tanto de gobiernos como de familias. Creo que ese es el escenario que nos está dejando 2016 para enfrentar 2017. A ver, transición quiere decir tránsito, quiere decir ir de un lugar a otro, ¿sí? Transitar. Sí. Quiere decir que vamos a transitar en 2016 de Guatemala a 2017 a Guatepeor. Pues me parece que sí, Juan. Creo que esa es la conclusión. Terminó el periodo del dinero barato, lo he comentado en una serie de oportunidades en este espacio, y tiene que ver con el tema de la tasa de interés, tiene que ver con el tema de la inflación, por supuesto, y tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Estas situaciones difíciles me parece que se van a consolidar el siguiente año, y bueno, es el comentario que tú planteas. Híjole, Daniel, pero mira, no sé, yo suelo ser una persona por lo general optimista, pero en esto que estamos hablando, mi pesimismo está alimentado por la conducta que asumen las autoridades gubernamentales. Tú mismo lo dijiste en tu planteamiento. Desde principios de año, cuando se habló de la necesidad de un recorte al gasto presupuestal, el Banco Mundial le advirtió a México: oye, México, bájale, ¿sí? Bájale al gasto público, ¿sí? Apriétate el cinturón, ¿sí? Lo mismo que tú dices, se acabó el tiempo de vacas gordas, vienen las vacas flacas y vas a tener que ajustar tu presupuesto. Pero el presupuesto del gasto público corriente, no del gasto social. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Pues todo lo contrario. Digo, porque no hubo reducción de sueldos, no hubo reducción de prestaciones. Los diputados y senadores se llevaron un bono superior al que se llevaron en años anteriores. No hubo apretón de cinturón por parte del gobierno. ¿Cómo podemos confiar en que en 2017 vaya a ser diferente? No podemos confiar en que 2017 vaya a ser diferente si nos vamos a las urnas a manifestar esta situación como ciudadanos. Y lo platicaban hace un momento en el espacio, ¿no? Parece que no hay un verdadero interés por ir a hacer uso de nuestro derecho como ciudadano para calificar esta situación económica, que es parte de la responsabilidad que tienen nuestros gobernantes, ¿no? Pero si me permites, Juan, yo veo una luz de esperanza en términos del funcionamiento de política monetaria y de política fiscal y en general de políticas económicas durante 2017 y 2018. Estamos viendo cómo, en función de la nota que presenta el Siglo de Torreón, que se arroja balance negativo en la industria con una reducción del 0.1%, pues nos está hablando de que esta visión de crecimiento hacia afuera va a tener dificultades durante todo el año. ¿Qué es esta visión de crecimiento hacia afuera? Bueno, sueldos bajos y austeridad en términos de funcionamiento de política monetaria por parte de los gobiernos. Una política monetaria contraccionista es el término que podríamos aplicar por parte de la economía mexicana. Si nosotros empezamos a transitar por el tema del fortalecimiento del mercado interno, y que tiene mucho que ver con otro planteamiento que tú hacías, que es el incremento del sueldo, del salario mínimo en 7 pesos, podríamos ver un esquema diferente para tratar de fortalecer la economía mexicana en este duro 2017 que veremos. Uh-huh. Bien, pues ahora sí que de pronóstico reservado, ya tendremos tiempo de comentar cómo nos pinta el próximo año en materia económica, pero por lo pronto, pues
pues ya se anunciaron los trancazos de los gasolinazos, Daniel. Y ese es otro tema, ¿no? Que va a impactar, como lo comentábamos, en el tema de la inflación, ¿no? Hablar de 2 pesos, que es el comentario que se escucha en el tema del gasolinazo, es un tema bastante serio por el papel que representa el tema de la gasolina en el traslado de bienes y servicios y sobre todo de trabajadores, y no es un tema como, me parece que lo decía Videgaray, ¿no? Que el incremento en gasolina solo afecta a los que tienen carro, no, afecta a toda la economía y genera un efecto en espiral, por eso la importancia de las variaciones en los precios de la gasolina. Y también que no se atrevan a decir que, no, pero es que no va a haber problema, el incremento en la gasolina no va a impactar el índice inflacionario, por favor, o sea, la inflación no se da por decreto, ni tampoco el hecho de decir, sí, voy a aumentarles la gasolina, pero no aumentarán los precios de ninguna manera, eso no se puede dictar por decreto. Tenemos, según la presentación del Banco de México, variaciones en productos del sector agrícola de hasta el 7%, que es lo que está en las mesas de las familias mexicanas. Recordemos que la inflación o el índice inflacionario es eso, un índice que tiene una serie muy importante de bienes y servicios que son verificados, que son parte de esta canasta para determinar este indicador. El tema es que la propensión al consumo es diferente entre las familias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay familias que todo su ingreso lo utilizan básicamente en alimentación y en el funcionamiento del hogar, que son los incrementos más importantes y que más están afectando, ¿no? Y ese es el tema que debemos de tener también en consideración. Y tampoco es cierto que con 7,000 pesos, como decía el actual secretario de Hacienda, una familia la pueda hacer, la pueda librar tranquilamente, ¿no? Pues en este 2017 tampoco será así. No, y eso, los que pueden ganar 7,000 pesos, ¿no? Porque hay decenas de millones de familias que no ganan ni la mitad de esa cantidad. Y que tiene que ver con el tema de la informalidad, y es otro tema que se tiene que abordar el próximo año, y los adultos mayores con sus pensiones, que si bien es cierto son una carga muy importante para el erario público, cuando el individuo, la persona de la tercera edad recibe estas pensiones, recibe estos recursos, pues vemos que no les alcanza para nada, ¿no? Algo sucede en la economía mexicana para visualizar estas dos disyuntivas, ¿no? Por un lado, el gobierno federal es una carga muy importante, pero cuando llega este dinero a las familias, a quien lo necesita, a quien hace uso de este gasto, pues vemos que termina por no alcanzarle, ¿no? Ahí es un ejemplo clarísimo de lo que es la relación costo-beneficio. Al país le cuesta muchísimo, pero el beneficio que da es mínimo. Claro, no vamos a decir que se elimine, porque aún así hay adultos mayores cuyo único ingreso son esos 600 pesos bimestrales. 600 pesos bimestrales. Estamos hablando de 300 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, como dicen ellos, pues, de esto a nada, pues esto, porque es el único ingreso que tengo, ¿no? Y ese es el tema que planteo yo cuando digo que algo no está funcionando bien en la economía mexicana, ¿no? Y creo que tiene que ver con el funcionamiento de las políticas públicas, ¿no? Y en el diseño de políticas públicas, como ciudadanos sí podemos participar, y no solo es ejerciendo el voto, que es digamos la primera línea de defensa del ciudadano común, pero también podemos organizarnos, podemos hacer propuestas de funcionamiento de políticas públicas, y creo que hacia allá es la dirección que debemos de seguir. Excelente, Daniel González, como siempre, muy valiosa tu participación. ¿Algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com.